Hola, ¿cómo están ustedes? O vosotros, mejor dicho. Yo me encuentro muy agradecido y muy contento al estar aquí en el programa Cápsulas del Lermendi presentando la palabra. Y les puedo decir que el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy tengo un tema, un mensaje para mi hermana sobre sobre otro tema que ella visualizó en las redes, eh, de lo que es lo esotérico, ¿no? Entonces, en contestación, al ver yo ese vídeo, pues tengo mi opinión, ¿verdad? Y pues le explico, eh, porque vi el programa, la entrevista, es una entrevista donde él dice que, pues que él prácticamente dominó, aunque sea por un momento, el tercer ojo. Sobre todo eso vamos a hablar, ¿sí? Sobre una opinión personal, la cual doy al ver la entrevista, entonces, pues, la comento, ¿no? El tema de hoy es algo sobre el esoterismo, ¿sí? Un tema escrito y dialogado, ustedes ya saben, al estilo del abuelo, el de Armendi, ¿sí? En especial para ti, hermana mía. Pero antes de entrar al tema, yo quisiera decir algo sobre algo que me llamó mucho la atención, de una periodista, eh, oligarca, clasista, ¿verdad? Racista y, ¿cómo les diré? Muy baja en lo que es su educación. Se dice que ella es de una clase social elevada, lo cual su lengua, su boca, sus palabras demuestran que no es otra cosa más que la boca en, en el bajo mundo, la boca en lo que es la brosa, ¿sí? La brosa. Pero la brosa baja, la brosa abrupta, ¿sí? Al, al decir a una persona en cierto programa, ¿verdad? De que, bueno, no puedo repetir las palabras, como ya les había comentado, ¿verdad? Yo no, yo no fui educado de esa forma, yo siempre, eh, a mí me educaron ecuánime, eh, no podía decir eh, ese tipo de palabras bajas o heces, ¿verdad? Lo tenía prohibido durante mucho tiempo y así crecí, así me acostumbré y no las puedo repetir. Pero sí les puedo decir que a esta mujer le dijo, esta señora periodista de Televisa, que ahora como ya cayó tanto, le pusieron a, ese, a esa televisora un nombre, ¿no? Otro nombre, y le cambiaron porque ya estaba muy quemada, más, le pusieron más, TV más o algo así, no recuerdo bien. Eh, Se llama Denise, la señora, y fue a Ucrania a hacer un reportaje sobre la guerra, ¿sí? Eh, Ella piensa
que como lo fue Carlos Loret, ¿no? Carlos Loret, que hacer un periodismo sobre guerra, ¿verdad? Es estar en un hotel viendo por la ventana con un Zoom y en lugares muy apartados ver las explosiones de granadas, si es que se logran ver, o de misiles, ¿verdad? Ellos piensan que ahí es donde debe de estar un corresponsal de guerra. Ella está en un lugar de Ucrania en donde no hay bombardeos, en donde no existe peligro alguno por el momento, y de ahí transmite algo que yo no veo, ¿verdad? Claro, que se hace un corresponsal de guerra, tomando en una copa medio fina vino, con un fondo de una señora cantina de lujo, con cantidades de botellas de vinos diferentes, ¿sí? Hablando con sus amistades que ahí conoce, me imagino que son periodistas igual a ella, riéndose en un comedor, ¿sí? Retratándose con un general de guerra, ¿verdad? Riéndose y vistiendo de glamour. ¿Sí? Y yo sí quisiera decirle a esa señora periodista que para ser corresponsal de guerra, un corresponsal de guerra verdadero debe de estar en trincheras, vestido de militar con su gafete de periodista, su cámara fotográfica o su cámara para lograr vídeos. Debe de estar en el campo de batalla, donde los verdaderos corresponsales de guerra en la antigüedad lo hacían. Usted, señora, no sabe nada de periodismo. Usted solamente ha estado sentada en una oficina y sigue haciéndolo en un hotel o en una cantina, en un restaurante, y desde ahí, desde una oficina cualquiera, quiere participar, ¿sí? Con entrevistas con el señor presidente de ahí, Zelensky, y con el general de guerra. Eso no es periodismo, señora. ¿Qué se piensa usted? Cualquiera se va a reír, hace usted el ridículo, señora. Un periodista debe de estar en trinchera, le repito nuevamente, entre el fuego cruzado. Esos son los verdaderos corresponsales de guerra, señora. Los que viven en carne propia, ¿verdad? La matanza, el fuego cruzado, en donde van a los hospitales a visitar y revisar y tomar opinión de los heridos, de las enfermeras, de cómo son tratados, de los heridos, de los desaparecidos, de los muertos, de andar en las ambulancias para estar videando, ¿verdad? Tomando vídeos sobre las personas capacitadas que cogen sus palas y empiezan a levantar pedacería
de cuerpos humanos que han sido desbaratados por las bombas, granadas o misiles, señora. Recoger toda esa residuo que queda de seres humanos con la pala para llevárselos. Eso es periodismo, señora. Usted jamás se ha tomado la libertad de subir a una ambulancia y ver cómo se maneja al herido, de ver cómo se recogen los restos humanos cuando son esparcidos por un gran o grave accidente, ya sea de guerra o ya sea un accidente común, pero sumamente espantoso. Usted no sabe nada de eso, señora. Dedíquese a otra cosa y deje el trabajo a quien sí lo llena, a quien sí lo merece. Bien, tratándose de la señora maestra, ahora ya gobernadora del estado más importante en muchos ámbitos del país de México, usted es una grosera, señora, es una plebeya, le llama a la maestra maloliente. ¿Qué le pasa? ¿Cómo es posible que le falte el respeto a una maestra a la cual no solamente en México, en todo el mundo tenemos como principio admirar a ciertos personajes, como son los maestros que nos enseñan la segunda educación, el civismo, el patriotismo, que nos enseñan a acrecentar nuestro conocimiento y abrir nuestra mente hacia lo desconocido, hacia un futuro el cual debemos alimentarlo en nuestro cerebro de inteligencia, señora. Son gente muy querida en todo el mundo, así como los bomberos, los soldados y los policías honestos. ¿Cómo se atreve usted que es una oligarca, o al menos está coludida con los oligarcas porque recibe beneficios, ¿sí?, para que hable bien de los personajes corruptos y cochinos, traidores a su patria? ¿Cómo es posible que se preste a esos juegos, señora? Me da mucha pena, pero usted no es una gente grata. Bien, pues esto es lo que yo les quería decir, porque me llamó mucho la atención que esa señora fuera tan majadera, tan grosera, y le faltaba el respeto a las personas, diciéndoles, en otras palabras soeces, a un personaje mujer le dijo: lame botas. En otras palabras, ustedes los mexicanos ya sabrán a qué me refiero. Y le dijo mal, bueno, yo lo diría de una forma, pero prefiero decirlo de otra, que ustedes entenderán. Mal agarrada. Eso dijo, refiriéndose a otra mujer. Qué falta de respeto, qué ignorancia tiene usted para hablar en plena televisión, en el vídeo que está ahí. ¿Cómo es posible que se atreva a hablar de esa manera cuando la gente la está escuchando
los niños, los adolescentes y demás. ¿Cómo es posible? ¿Hasta dónde ha llegado su bajeza, señora? No tiene educación, no tiene cultura, no tiene nada, señora. Se lo digo de verdad. Bien, pues era todo lo que era la introducción de esto, porque sí me pareció interesante que todos vosotros lo sepáis, ¿verdad? Porque son cosas que luego se quedan por ahí olvidadas, guardadas y ocultas, ¿sí? Busquen en las redes sociales a esta señora que el señor Chong, por cierto, le pidió a su hermano que era algo de un periódico, no sé si era de él el periódico o él era socio, ¿verdad? Cuando la señora sacó la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, y le dijo el señor Chong, que estaba en gobernación en México, le dijo, sácala, y la vetaron a la señora periodista, ¿sí? En ese programa, de esa señora, busquen cómo la entrevista de la señora Denise que le hacen, para que vean cómo ella se está refiriendo a esta mujer. Bueno, pues empecemos en otra cosa, no olvidemos eso por un momento y nos vayamos a lo esotérico, ¿no? Hoy será muy, pues iba a decir breve, pero no creo que sea tan breve. Voy a hablar sobre el tema de lo paranormal, ¿no? ¿Qué es en sí lo paranormal? Bien, pues es tan solo, esto es un fenómeno, ¿verdad?, el cual no ha sido comprendido ni justificado en lo que son los términos científicos. Esto nos lleva a una descalificación científica. Por tanto, ¿verdad?, pues se dice que no es compatible con las normas, percepciones, creencias, todas ellas contrastadas con la realidad, ¿sí? Todo esto lo podemos clasificar como psicológico, mentalista, vidente o psíquico, ¿no? Bien, pues la primera pregunta obligada que se dice, ¿verdad? ¿Qué es el esoterismo? Bien, si por alguna razón no lo recordáis en este momento, os diré, es en sí la búsqueda de entender el mundo y también a las personas a través, ¿verdad?, de sus procedencias internas. O sea, todo lo contrario del conocimiento exotérico, que solo busca los efectos y causas externas, ¿sí? Según un vídeo en las redes sociales y en una entrevista que se le hace a un mentalista, dice que de joven ve entes espirituales, ¿sí? Y que estando apoyado por gente estadounidense, fue financiado por cierto grupo, el cual enseñó todo sobre lo relacionado al tema.
pues estando en el curso le vendaron los ojos y él, a pesar de eso, seguía viendo. Así que le dijeron que se quitara la venda de los ojos. Y los demás que no lo hicieran. Entonces, él preguntó por qué de dicho acto y le dijeron que era el único que había logrado tener el poder del tercer ojo. Esto bastó para que le descubrieran y se lo llevaran a Estados Unidos y otros países para, pues, educarlo más sobre el tema. Y lo que todo eso conlleva, ¿no? Lo de las cartas y que todo eso, ¿no? Bien, aquí pues debo de hacer un paréntesis para poder explicar acerca de estos poderes, los cuales muchas de las ocasiones pues son genéticos y que, o más bien, ¿por qué estoy hablando así o por qué digo esto, no? Porque son heredados, ya que en mi caso, mis padres pues eran espiritistas o medium, ¿no? Hacían sesión en mesa redonda, juntando sus fuerzas espirituales, ¿no? Para así poder dar o de algún modo más bien, ¿no? ¿Cómo les diré? Abrir, ¿no? Abrir un portal, atraer entes o espíritus con los cuales poder saber, pues, cierta información, la cual, pues, era muy importante para ellos, ¿no? Era muy importante para ellos y recalco, no solo de portales, pues muy necesariamente, ¿no? Ya que otros han tenido la osadía de abrir ciertos portales accidentalmente y no poder o por lo menos pensar en cerrarlos, y eso lleva a justificar el hecho de aquellos que no saben en lo que se están metiendo, al querer, ¿verdad? Al querer adentrar en el mundo de los espíritus. Más adelante les compartiré ciertas experiencias que he tenido en lo que se refiere con presencias espirituales negativas y positivas. Pero sigamos con el tema, ¿sí? Hablar de esoterismo, ¿cómo se dice? Esoterismo, el cual viene de lo que es el griego, o sea, oculto, ¿sí? O impenetrable también, y en otra forma difícil de entender, ¿sí? En la antigüedad, esta práctica se daba en la filosofía, ya que los maestros de esta, pues, no la compartían con cualquiera, solo a los más allegados o entendidos, incluso en los tiempos de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Ahí en los tiempos de Jesús de Nazaret, fíjense bien, él hablaba con, pues, con pocos, no con todos, porque estos no entendían, ¿verdad? Él solo hablaba de esto con Judas Iscariote, ¿sí? Lo dije bien. Él hablaba solo de esto con Judas Iscariote y con María Magdalena, ya que ellos eran los más entendidos y letrados, porque debéis de saber, ¿verdad?,
que los demás eran pescadores de clase humilde y que en esos tiempos difícilmente podían saber leer y escribir. La mayoría no lo hacía. Bien, ya que hablamos de estos tres personajes, me gustaría mucho aclarar ciertos puntos sobre sus vidas. Por tanto, me gustaría empezar con Jesús de Nazaret, ¿verdad? El rabí no era judío. Hago esa aclaración. Él no era judío. Él era israelí, que es diferente, ¿sí? Ya que su génesis tuvo lugar en una comarca. Fijaos bien lo que estoy diciendo, porque esto es muy importante, sobre todo para aquellos que han mal estudiado la Biblia, ¿sí? Su nacimiento tuvo lugar en una comarca llamada Nazaret, la cual pertenece a Galilea. O sea, en lo que la Galilea se divide en tres, ¿no? Alta, media y baja, ¿sí? ¿Qué les iba a decir? Él pertenece a la Galilea Central, ¿sí? A la Galilea Central, cerca del puerto o mar de Tiberíades. Me imagino que los que estudian Biblia ya saben sobre la ciudad o el mar de Tiberíades, ¿verdad? De Tiberio en aquellos tiempos, en donde Herodes había mandado construir esa ciudad o ese puerto, ¿verdad? Como recordatorio para el César, ¿no? Tiberio, al cual fue asesinado por uno de los hombres de su nieto, ¿no? Calígula. Jesús era hijo de María y de José, también israelíes. Pero fijaos bien en esto, porque esto es importante. María tenía 13 años cuando se unió en matrimonio con José, y él ya contaba con 45 años. Así que lo más seguro es que María fuera su segunda esposa. Ya que según la costumbre en el Medio Oriente, ¿verdad? Los hombres no pasan mucho tiempo solos o fuera del matrimonio, ¿sí? Así que, pues Jesús tuvo posibilidad, ¿verdad?, de tener medios hermanos, porque ella se acostumbra a tener una o dos mujeres, ¿no? Hasta tres. Según ellos puedan mantener, ¿no? Económicamente, ¿sí? Y también les quiero decir que Jesús tuvo también así hermanos, ¿verdad?, consanguíneos, hijos de María, ¿no? Jesús queda en esos años, ¿verdad? Jesús queda muy prontamente huérfano de padre, ya que en dicha época pues no vivían mucho los seres humanos, ¿sí? La salubridad no estaba al día y los medicamentos menos, entonces las enfermedades mataban a las personas a temprana edad, ¿sí? Si os fijáis, a María siempre se le vio de negro por la muerte de su marido, José, ¿sí? Esa es la razón. Jesús fue rabí, porque no podemos negarlo.
Jesús fue rabí, ¿sí? Y la costumbre de ellos, ¿verdad? Religiosamente, porque ellos gobernaban bajo la religiosidad, ¿no? El Sanedrín, ¿sí? Eran los maestros de la ley y los que dictaban las leyes y demás. Así que pues era la costumbre, que debía de tener no menos, digo para ser rabino, no menos de 30 años. Fíjate bien en esto, tener barba, ser casado y tener hijos. Por ley. A muchos les va a parecer un poco ridículo esto, pero la verdad es que no, nada ridículo, es la ley. Así era su ley y tenía que respetarse, ¿sí? Porque era ley, ¿sí? Bien, Jesús era un gran filósofo y un excelente orador. Por eso es que cuando daba sus famosas conferencias, atraía grandes masas y sus discípulos siempre andaban con él. Entre ellos siempre iba su esposa María Magdalena, que era hermana de Lázaro, primo hermano de Jesús, y por supuesto que su administrador también iba, ¿no? Que era uno de sus discípulos, que era Judas Iscariote. Aquí hay una razón muy importante. María Magdalena y Judas eran los únicos letrados importantes en el grupo. Sí, señor. Judas era muy allegado a Jesús, ya que aparte de su esposa, él era el único que entendía muy bien los mensajes del rabí y sus palabras o parábolas o metáforas, porque así hablaba Jesús. Judas Iscariote era hijo de agricultores, ¿sí? Su padre se encargaba de la venta porque la Biblia no habla de esto, ¿verdad? No sé por qué lo excluyó cuando no debió, pero perdón, la mayoría de la gente no lo sabe, todo eso que estoy diciendo. Judas Iscariote era hijo de agricultores y ya les dije, ¿no? Que su padre se dedicaba a la siembra, a la recolecta y la venta de los productos, ¿no? Judas Iscariote queda, bueno, es que Judas de chico, pues lógico, ¿no? Tenían un poco de dinero, ¿sí? Vivían desahogados en ese momento. Judas estudiaba. O sea que sabía leer y escribir y todo lo demás, seguía estudiando. Pero, porque siempre hay un pero, al morir su padre, se queda huérfano de y la madre pues se hace cargo, ¿sí? Pero pues lógico no puede con el trabajo y Judas deja los estudios y se dedica a las tierras para ayudar a la madre, ¿no? Ya que en ese tiempo los romanos oprimían al pueblo judío, ¿no? Así que cuando Judas sabe que Jesús llega y que su primo hermano Juan lo bautiza y pues se pone contento, ¿no? Y dice, Jesús llegó para liberarnos del mal,
¿sí? Porque esta cosa se confunde. Y como sabe que viene Jesús viene de la rama de David, piensa en una revolución, ¿sí? Piensa que él, al igual que David, va a tomar las armas y va a atacar a los romanos y van a vencer y todo eso, ¿no? Como siempre lo hicieron. Y entonces le nace una venganza en el corazón contra los romanos, ya que los culpa pues de todos sus males, ¿no? Pero cuando él se da cuenta de que el rabí viene a salvar espiritualmente, pues se enoja y se pone contra el maestro, ¿no? Como decepcionado, ¿no? De que entendió mal. Mas después empieza a interesarse por las enseñanzas de Jesús. Y todo eso que había en su corazón se revierte, ¿verdad? Y porque él ya lo entiende y comprende, ¿sí? Más los maestros de la ley, no, ellos no, ¿cómo les diré? Al igual que los discípulos, ¿no? Que sus discípulos, pues, siguen ellos pensando en lo que son los sacrificios y otras cosas más, ¿no? Cosas negativas como masacrar mujeres, enterrándolos hasta los hombros y matándolas a pedradas por los mismos hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque cometieron un error, enseñaron una pierna, enseñaron un tobillo, tuvieron amistad con un hombre, aunque no haya sido algo más grave, sino solo amistad. Ya las tachaban de prostitutas y pecadoras, y las enterraban hasta los hombros para que no se pudieran tapar, ni mover, ni esconderse, y las rodeaban y las empezaban a tirar de piedras grandes, ¿sí? Como de río, para masacrarlas, ¿no? Hasta matarlas. Así quedaban contentos. Según son amantes de Dios, y miren lo que hacen, ¿no? Bola de asesinos. Bien, se dice que Judas traiciona a Jesús. Eso se dice, ¿no? Según la Biblia. Y que lo vende por 30 monedas. Lo que pasa es que Jesús ya le quedaba poco tiempo, ¿no? Él, de todas las formas, iba a ser muy perseguido. Un político, ¿verdad? Perseguido. Pues como no era judío, ¿verdad? Porque él era israelí, el Sanedrín no podría juzgarlo, ¿sí? Por ser él un gentil o extranjero. Lo que buscaban los maestros de la ley, pues era no mancharse las manos con un inocente, el cual les estaba, ¿cómo se dice? Obstaculizando, sí, ¿verdad? Sí, obstaculizando el negocio, ¿no? El negocio religioso. Por ponerlos entredicho, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del templo, no? Con el cambio de las monedas, porque no podían pagar con moneda extranjera, tenía que ser con su moneda, ¿no? Entonces, había cambios de moneda y costaban dinero, y todos esos negocios eran de
los maestros de la ley, ¿no? Del Sanedrín, ya que venían, no, espérenme todavía, ese negocio no quedaba así nada más, porque también venía la venta de aves y ganado para los sacrificios, ¿no? Entre otras cosas, ya que veían a Jesús, porque como él se enojaba mucho por esto y hasta en ocasiones cogía el cinto, ¿verdad?, de cuero y los golpeaba y les tiraba las monedas al piso y los corría, por gandallas, hipócritas y demás, ¿no? Les gritaba cosas. Por eso ellos veían a Jesús como un rival religioso. Por tal motivo van y le hacen creer a los romanos que el rabí planea un alzamiento contra los romanos, que porque como viene la rama de David y todo eso, ¿no? Entonces los romanos se alarman y empiezan a perseguirlo. Lo cogen, lo llevan a juicio, se le hace el dichoso juicio ese y no encuentran nada en él de peligro. Pero la presión de cierta parte de los judíos, ¿verdad?, pone en riesgo la seguridad de la Roma. Porque ellos pensaron, ¿no?, que si no les hacían caso, a lo mejor ahora no Jesús, sino ahora ellos iban a alzar una revuelta. Así que, pues para calmar esto, le sentencian, ¿sí? Y así, de esta forma, pues tranquilizan al pueblo judío, ¿no? Mira, esas monedas de las cuales estoy hablando, que son las 30, ¿sí? Judas no las quiso porque el Sanedrín se las daba, porque tenía que ser como un pago, porque si no ellos iban a quedar como conspiradores, ¿no? Entonces ellos querían que Judas fuera el conspirador y le daban las 30 monedas, pero él no las quiso, las devolvió. Pero el Sanedrín no se podía quedar con ellas, porque si lo hacía se iba a descubrir su villanía. Por eso compran el monte, ¿sí? Compran el monte y el título se lo dan al apostolado, ¿sí? Entonces, pues, que quedan los dueños los apóstoles y lo hacen para el entierro lo usan para el entierro de los gentiles que no tienen dineros para esos gastos y los entierran ahí, ¿no? Y todo eso. Se dice, porque no me consta en estos momentos muy bien, ¿sí?, pero se dice que todavía pueden investigarlo, no hay ningún problema, pueden investigarlo, porque se dice bien que todavía es de los cristianos dicho monte. Los cristianos son los dueños de ese lugar, porque fue heredado para ellos, ¿no? Los apóstoles lo heredaron para ellos. Mira, también se dice, es que se dicen muchas cosas. Se dice que que Judas, se dice que Judas, al ver todo lo que hizo con el asesinato de Jesús, ¿no?, se suicida y coge su propio cinto, se lo amarra el cuello y se cuelga de un árbol y así muere, ¿sí?, como un suicidio. Pero esto es muy falso, porque sí, son muy mentirosos, porque manejan las historias a su modo, ¿sí?, las cambian, no las... además de que todo esto está bien pensado, no crean que es una cosa que salió nada más porque de casualidad así, ¿no?
No, todos estos escritos que de la Biblia, o sea, del Nuevo Testamento, porque es del Nuevo Testamento, no tiene nada que ver con la Biblia, pero en fin, eh, todo esto fue escrito unos 150, 200 años después de la muerte del rabí. Así es de que, imagínense, la historia se contaba verbalmente, ¿sí? De padres a hijos, de hijos a los hijos, y así continuamente se iban, perdón, contando las historias, ¿sí? Así es de que llegado el momento, lo escriben 150, 200 años después de la muerte de Jesús de Nazaret, y no me van a decir que se acuerdan muy bien o que no se le perdieron detalles o que lo que están planeando es recomponer la historia para sus propios fines, ¿sí? Políticos y de poder, tanto económico como político, ¿sí? Yo les quiero decir, ¿no? Que pues que todo eso es una mentira, ya que hay pruebas, porque hay pruebas en unos papiros, ¿verdad? Me voy a acomodar, perdón. En unos papiros, ¿verdad? Hay pruebas de que pues a Judas lo asesinaron pasando 20 años de la muerte o asesinato de Jesús, ¿sí? O sea que cuando muere Jesús, supuestamente, porque ahorita lo vamos a aclarar, hay que aclarar, supuestamente del asesinato de Jesús, Judas sigue viviendo durante 20 años más, ¿sí? Todo esto pasa cuando después de esos 20 años fueron unas personas a buscar, no tengo bien el dato a qué fueron a buscar, porque por algo lo fueron a buscar, lo más que ahorita no tengo ese dato. Fueron a buscarlo unas personas a su casa, a la casa de Judas Iscariote. Entonces tocan, abren, entran y se encuentran con el cuerpo de Judas colgado de una viga, atado de las manos y ahorcado. Se cree que fue, y no me van a decir que él se suicidó, porque pues, es imposible, ¿sí? Sería absurdo. Se cree que fue algún grupo de religiosos cristianos, ¿verdad?, quienes realizaron dicho asesinato, pues por una venganza, ¿verdad?, la cual pues ya le tenían guardada, ¿sí? Eso se piensa, ¿no? Pudo haber sido por otros motivos, no sé, pero lo más probable es esa, ¿no? Judas solo siguió, yo quiero aclarar esto bien, porque Judas lo único que hizo es seguir las órdenes de Jesús, ya que estaba escrito así y tenían que seguir la veracidad de la profecía, porque si no lo hacían, entonces la profecía no se cumplía. ¿Sí? ¿Me explico? Bien. Más se dice, y cierto es, que tenían que hacer que Jesús, bueno, para empezar, Jesús era muy querido por gente importante como su tío, ¿no? Que era hermano de su padre José. O sea, me refiero a ¿cómo se llama? A Jesús de Arimatea. También la esposa de Pilatos era partidaria de Jesús, ¿sí? Lo seguía mucho.
y otros tantos más, ¿no? Porque había muchos. Puedo seguirle entre, entre los entre la gente importante del ejército de Roma. Había quienes le querían mucho, ¿sí? En secreto, pero le querían. Y otros tantos, ¿no? Se sabe bien, porque lo sé, que a Jesús lo suplieron. No lo, a Jesús no lo conocían bien. O sea, no le habían, bueno, lo conocía la gente que seguía a Jesús, ¿no? Bueno, medio conocía porque nada más en las conferencias, y lo veían de lejos, muy lejos, porque había muchísima, pero muchísima gente, ¿no? Entonces no se podían ni acercar, lo veían de lejos. Y además él se subía a un lugar alto para que lo escucharan todos, y él viera a todos, ¿sí? Todos hacia arriba veían a Jesús, pero lejos. Entonces, como que no se les quedaba muy grabado, ¿no? Entonces no conocían bien a Jesús. Entonces, resulta ser que ahí cambian a Jesús, ¿sí? Hay alguien que se pone en su lugar mientras otros tantos, ¿cómo les dice? Se lo llevan, ¿sí? Se lo llevan, pero junto con su esposa, María Magdalena, ¿no? Y sus hijos, ¿sí? Y sus hijos. Y que también a María, su madre, también se la jalan para... Eso fue su tío, ¿no? Porque él tenía barcos en Arimatea. Arimatea era un puerto, ¿no? Era un puerto. Entonces él negociaba, era negociante, comerciaba con metales, acero, hierro, cobre, bronce, oro, plata, todo eso, ¿no? Él era muy rico. Entonces se los lleva, a la Britania para salvarlos, ¿no? Porque podía haber una persecución, porque se iba a descubrir, ¿sí? De hecho, se tenía que descubrir. No iba a durar mucho el engaño. De esa forma salvaron la vida, ¿no? de Jesús, ya que era un hombre mucho, pero mucho, muy importante, ¿sí? Para cierta gente era muy importante Jesús. Mira, después pasaron ya muchas cosas, ¿no? Lo del robo del cuerpo del rabino, ya ven que entraron a la tumba y ya no estaba, ¿no? Alguien se lo robó. Lo de la resurrección, ¿no? Que dicen que resucitó, y otras tantas cosas más, ¿no? También lo del engaño, ¿no? De lo que les estoy diciendo, ¿no? De que habían asesinado a otra persona que no era Jesús, que se había puesto en su lugar. Pero eso fue mucho después, ¿no? Y luego ya pasaron los años y más años, y ya llegamos a los tiempos medievales, ¿sí? Ahí, por ahí, hasta llegar a las cruzadas, ¿no? Pues ahí no se concebía, porque todo se descubrió, ¿sí? Pero no se concebía que un Dios como Jesús, porque lo habían hecho Dios, ¿no? Que un Dios como Jesús estuviese casado, con hijos, y, lo más importante, sin celibato. Porque para ellos el celibato siempre fue muy importante. Aunque el celibato viene mucho antes del nacimiento de Jesús, pero cientos y cientos y más cientos de años, ¿no? El celibato. Porque estaban los eunucos, ¿se acuerdan?
ellos se cortaban los testículos para ser sacerdotes, si no, no podían serlo, ¿sí? Eso mucho antes de Jesús, ¿no? Cientos y cientos, ya digo, de años antes de su nacimiento, ¿sí? Bueno, como les decía, pasaron las cruzadas, no querían que se supiera que tenía hijos, que no respetaba el celibato. Para la Iglesia Católica esto era atroz, ¿no? Por eso lo de las cruzadas, por eso se hizo. A vosotros los engañáis con que las cruzadas era para salvar la Tierra Santa. No es cierto, eso no es cierto. Ellos siempre han estado en guerra durante toda la vida, o sea que eso que les voy a decir, aparte de esto, de lo de las cruzadas, lo del asesinato, es que luego se me olvida. Y apunté lo que se me podía bien olvidar. El asesinato de los cátaros templarios también, porque primero vino el asesinato de los cátaros, propiciado por el Papa Inocencio III, ¿no? Él fue el que ordenó la matanza de los cátaros, ¿sí? Que incluso mataron a los cátaros, y que en ese pueblo en donde hicieron la matanza había muchísimos católicos, y les dijeron, pero es que ¿cómo los vamos a matar a todos si hay católicos también ahí entre ellos, y son muchos? Y si ustedes mátenlos, que Dios conoce a su gente. Así de papanatas, el baboso general, que era un asesino, yo creo, psicópata. ¿Y por órdenes de quién? Pues del Papa Inocencio III, ¿sí? ¿Ustedes creen que los papas son santos? Nada, son demonios, ¿sí? Son malignos. La persecución de los caballeros templarios, ahora sí nos vamos ahí, ¿no? Su captura y su sentencia a muerte. ¿Y todo por qué? A ver. Pues porque se creía que ellos eran los que guardaban y protegían el Santo Grial. Entonces ellos querían descubrir dónde estaba el Santo Grial. Era muy importante para ellos el Santo Grial, ¿sí? Hicieron todo eso por el Santo Grial. Pero a vosotros los engañan y los confunden, y les dicen que el Santo Grial puede ser una caja, puede ser una charola con fruta que jamás comas lo que comas, jamás se queda vacía, siempre aparece fruta ahí. O que fue la copa donde Jesús tomó vino y dijo que era su sangre y demás, ¿no? Todo eso. Todo eso, bueno, pues ya dijimos, ¿no? De la captura, de la muerte, porque querían saber la verdad y los mataron. Y hay mucho desierto, ¿eh? En esas matanzas hay mucho desierto, porque sí, se cree muy bien que los cátaros sabían bien lo del Santo Grial y lo protegían, ¿sí? Incluso hubo una persecución aparte de todo el asesinato, el genocidio que se hizo. Todavía hubo más seguimiento, ¿sí? Mira, aquí hay algo importante, ¿no? Aparte de todas las creencias y mentiras de la Iglesia. Incluso existe un cuadro, fijaos bien en esto, porque ahí sí debéis de tener mucha atención.
Existe un cuadro o pintura, ¿verdad?, creada por Leonardo da Vinci, llamada la Última Cena, ¿sí?, en donde aparecen todos los discípulos, porque Da Vinci estaba más cerca que nosotros, ¿verdad?, en este tiempo, de la historia, ¿no?, de la que estamos hablando. Estaba aún fresca algo y además él sabía mucho, pues él no era un católico, ¿sí? Él no, él creía en otras cosas, ¿sí? O sea, no estaba con la Iglesia Católica. En donde, en ese cuadro del que les digo de la Última Cena, aparecen todos los discípulos, incluida, porque si vos os fijáis, incluida su esposa. Incluida su esposa. Y luego él está, ¿no?, y todos alrededor, y él les dice que lo del pan, ¿no?, y el vino. Y entonces parte el pan, ¿sí?, en porciones, lo parte en porciones. ¿Por qué lo partió en porciones? Para repartir uno a cada uno, no creo. Parte el pan, porque cuando uno coge un pan lo parte y es para uno, ¿no? Pero él parte varias porciones. Ahí hay algo extraordinario, porque puede asemejarse a sus hijos, que son varios. ¿Sí? Bueno, pues total, que coge el pan y lo parte en porciones y les dice, esta es mi carne, pero la partió en varias porciones, es mi carne de mi carne, ¿no? Y luego coge la copa de vino y dice, esta es mi sangre, así dijo. Y la pregunta obligada, entonces ahí viene, ¿no? Él se estaba refiriendo en sí a lo que era el Santo Grial. Y luego hay pregunta, ¿no? ¿Y qué era el Santo Grial en sí? ¿Sí? ¿Por qué se pudo referir a eso? ¿Era la copa? ¿Era la copa donde tomaba él el vino o era la familia? Porque al referirse al pan pudo bien apuntar a su esposa María y Magdalena, bueno, María Magdalena y a él mismo, ¿no? Y al expresarse a lo del vino, bien daba a comprender que era la sangre de su sangre, como lo dije antes, ¿no? O sea, toda su progenie, su genética, su herencia carnal y espiritual, la cual partía de María Magdalena y de Jesús de Nazaret, ¿no? Por eso es que se dio lo de la persecución de los cátaros. Regresamos otra vez a los cátaros, ¿no? Se hizo lo de las cruzadas y lo del asesinato de los caballeros templarios, porque se creía, o más bien se sabía que el Santo Grial era la familia de Jesús, y si se sabía, iba a ser un escándalo, ¿sí? Iba a ser un escándalo, pues develaría el velo, ahora sí que se develaría el velo, se descubriría la verdad, y lo peor del caso, ¿no?, era que la Iglesia Católica quedaría como una mentirosa, y eso no lo podían ellos permitir, pues el negocio y el poder se vendrían abajo, pues
Con esto ya no iba a haber un Dios a quien adorar y a quien temer. Por ello, había que matar o asesinar a toda la genética de Jesús de Nazaret y María Magdalena, para borrar todo rastro, toda historia, y así quedarse con su propia historia inventada por ellos. Fue tanta toda la persecución que, como les dije antes, ¿no?, que seguían las persecuciones, porque se les siguió, porque dieron con ellos, sí, y lo siguieron hasta las montañas tibetanas, pero jamás los pudieron alcanzar, ni tampoco dar con ellos. Y que la descendencia del rabí se dice que fue muy bien protegida por los monjes tibetanos, ya que fue allí donde Jesús estudió, porque su tío, es que no les puedo decir todo porque iríamos muy larguísimo, ¿no? Es interminable esto. Jesús era un niño problema, era muy problemático de chico. Entonces causaba muchos problemas a sus padres. Y luego cuando queda huérfano de padre y su madre se hace cargo de él, y su tío, ¿verdad? Ella le dice, no, es que no puedo con Jesús porque es muy problemático y esto. Tengo un vídeo sobre esto, que lo pueden buscar ustedes, se llama Jesús el niño asesino. Algo así se llama, no recuerdo muy bien, pero así es. Ahí lo tengo en cápsulas del Dermendi, pueden buscarlo. Que de todas maneras se los voy a seguir comentando si ustedes quieren y me dejan sus mensajes, con mucho gusto yo me sigo. Yo sé que no vamos a estar de acuerdo unos con otros porque les va a doler saber la verdad, ¿verdad? No van a aceptarla porque por siglos han creído una historia falsa, y que ahora que sale a la luz, ¿verdad?, ya de tiempo, muy pocos la aceptan, ¿sí? Bien, por lo tanto los viejos no la van a aceptar. Quizás la acepten los jóvenes, los que están abiertos, ¿verdad?, los que sí quieren descubrir la verdad, ¿sí? Como hoy en día, ¿no?, que todos están atentos en lo que pasa en el mundo, ya nadie los engaña, ya el periodismo fantoche y vendido ya no pueden engañar a la gente, ¿no?, porque gracias a las redes sociales todo se sabe. Hay periodistas extraordinarios, ¿verdad?, que están en las redes sociales y que dicen toda la verdad, porque los medios informativos de televisión, cine y demás están pagados por los Estados Unidos, están pagados por la Iglesia Católica, están pagados por la oligarquía, por el clasismo, ¿verdad? Por el imperialismo y otras facciones, para que mientan y engañen a la gente. Bien, pues yo les decía todo esto, ¿no? El día que todo esto salga a la luz, ¿verdad?, pasarán cosas muy desagradables, créanme lo que les estoy diciendo, pasarán cosas tan desagradables, pues correrá sangre. Yo sé que va a correr sangre, ya que las naciones se deberán de enfrentar unas con otras. Y los hijos de Jesús de Nazaret, fijaos bien en esto que estoy diciendo, los hijos de Jesús de Nazaret, o sea, sus descendientes, podrán en un determinado momento reclamar el trono de Israel bajo las leyes del mismo propio Israel, ya que vienen ellos de la rama de David, y que por derecho, ¿verdad?,
por derecho, les toca reinar. Les toca reinar Israel. Por derecho. Y si no, pues que también podrán recurrir, ¿verdad?, a las leyes internacionales, y como lo dije antes, todo este rollo causará todo un revuelo y una gran controversia. Bien, pues yo creo que me quedo aquí porque ya es muy largo esto. Nos vamos a la segunda parte, ¿sí? Yo les sugiero, me pongan su like, ¿verdad? Porque así me dicen que debo de indicarles. Si me hacen el favor, ¿verdad?, de darme su like, de suscribirse a mi página y transmitirla a otros para que se vean, ¿no? O sea, reproducirla. Pues yo con esto me despido. ¿Cuánto llevamos? Ya más de 1 hora. Sí, ay, no sé, 1 hora y pico, ¿no? Pues yo me despido de ustedes, que sean muy felices. Yo muy contento por estar con vosotros, y se despide de ustedes el abuelo Ender Mendy.